Summa Teológica, parte 1 cuestión 87, el reato de la pena. Ahora vamos a estudiar el reato de la pena o castigo. Q. Y en primer lugar, el reato mismo. 87. En segundo lugar, trataremos del pecado mortal y venial, que se distinguen por el reato. Q y 6. Respecto de lo primero se plantean 8 problemas. ¿Es efecto del pecado el reato de la pena o castigo? ¿Puede ser un pecado castigo por otro pecado? ¿Hay algún pecado que haga reo de pena eterna? ¿Hace reo de pena infinita en cantidad? ¿Hace reo de una pena eterna e infinita todo pecado? ¿Puede permanecer después del pecado el reato de pena o castigo? Toda pena o castigo se aplica por algún pecado. ¿Es uno reo de pena o castigo por el pecado de otro? Artículo 1. El reato de la pena es efecto del pecado. Lat. Objeciones por las que parece que el reato de la pena o castigo no es efecto del pecado. 1. Lo que es accidental respecto de una cosa no parece ser su efecto. Es así que el reato de la pena o castigo es accidental respecto del pecado, pues está al margen de la intención del pecador. Luego el reato de la pena o castigo no es efecto del pecado. 2. Además el mal no es causa de un bien, pero el castigo es bueno, pues es justo y viene de Dios. Luego no es efecto del pecado, que es malo. 3. Agustín dice en el libro Y de las Confesiones que todo ánimo desordenado es castigo para sí mismo, mas un castigo no puede merecer el reato de otro castigo, pues así tendríamos un proceso hasta lo infinito. Luego el pecado no produce el reato o débito del castigo. Contra esto está lo que dice Rom 2,9. Tribulación y angustia sobre toda alma que haga el mal. Pero hacer el mal es pecar. Luego el pecado acarrea el castigo, que se designa con los términos de tribulación y angustia. Respondo. De las cosas naturales pasa a las humanas el que lo que se levanta contra algo sufra algún daño del agraviado. Pues vemos en las cosas naturales que un contrario obra más vehementemente al sobrevenir su contrario, por lo que, como se dice en el libro Prim de los Meteor, y las aguas calentadas se congelan más rápidamente, pues en los hombres se da esto mismo por inclinación natural, que cada uno humilla al que se levanta contra él. Mas es evidente que todas las cosas que están bajo un orden, en cierto modo, son una sola cosa respecto al principio de su orden. De ahí que, si se levanta alguien contra ese orden, es lógico que sea humillado por el orden mismo o por el que lo preside. Ahora bien, siendo el pecado un acto desordenado, es evidente que quien quiera que peca obra contra algún orden, y por eso es lógico que sea humillado por ese mismo orden. Esta humillación es el castigo. Por consiguiente, el hombre puede ser castigado con una triple pena, según los 3 órdenes a los que la voluntad está sometida, pues la naturaleza humana está sometida primero al orden de la razón propia, segundo, al orden de otro hombre de fuera, que gobierna en lo espiritual o en lo temporal, en lo político o económico. Tercero, está sometida al orden universal del régimen divino, mas por el pecado se pervierte cada uno de estos órdenes, en cuanto que el pecador obra contra la razón, contra la ley humana y contra la ley divina. Por consiguiente, incurre en una triple pena, una, por cierto, de sí mismo, que es el remordimiento de la conciencia, otra, de los hombres, y la tercera, de Dios. A las objeciones. 1. La pena o castigo sigue al pecado en cuanto es un mal por razón de su desorden. Por tanto, como el mal es accidental en el acto del pecador, está fuera o al margen de su intención. Así también el reato del castigo. 2. La pena justa puede ser infligida tanto por Dios como por el hombre. Por ende, la misma pena no es directamente efecto del pecado, sino sólo dispositivamente, mas el pecado hace que el hombre sea reo del castigo, que es un mal, pues dice Dionisio, en el capítulo 4 de Div, Nom, que ser castigado no es malo, sino hacerse digno de castigo. De ahí que el reato del castigo se ponga como efecto del pecado directamente. 3. Aquella pena o sufrimiento
del ánimo desordenado se debe al pecado por el hecho de pervertir el orden de la razón, mas se hace reo de otra pena por pervertir el orden de la ley divina o humana. Artículo 2. ¿Puede un pecado ser castigo de otro pecado? Lat. Objeciones por las que parece que un pecado no puede ser castigo de otro pecado. 1. Los castigos son infligidos para que por ellos los hombres retornen al bien de la virtud, como es claro por el filósofo en el libro X de los Éticos, mas por el pecado no se vuelve el hombre al bien de la virtud, sino a su contrario. Luego un pecado no es castigo de otro pecado. Tú, además, los castigos justos vienen de Dios, como es claro por Agustín en el libro Octoginta Trium Question. Pero el pecado no viene de Dios y es injusto, luego el pecado no puede ser castigo del pecado. 3. Más aún, pertenece a la esencia del castigo el ser contra la voluntad, mas el pecado es voluntario, como es claro por lo dicho más arriba, 1 y 2. Luego, un pecado no puede ser castigo de otro pecado. Contra esto está lo que dice Gregorio, comentando a Ezequiel, que algunos pecados son castigo de otro pecado. Respondo, del pecado podemos hablar de dos maneras, de lo que le es esencial y de lo que le es accidental. Esencialmente, o de suyo, un pecado no puede ser pena o castigo de otro pecado de ningún modo, pues el pecado como tal se considera en cuanto procede de la voluntad, y así tiene razón de culpa, mas de la razón o naturaleza de la pena es que sea contra la voluntad, como hemos expuesto en la primera parte. Aquí, 45. Por consiguiente, es evidente que el pecado de suyo no puede ser castigo de otro pecado de ningún modo, mas accidentalmente un pecado puede ser castigo de otro de tres modos. 1. Por parte de la causa, que es la remoción de lo que lo impedía, pues las pasiones, las tentaciones del diablo y otras cosas semejantes son causas que inclinan al pecado, y estas causas son impedidas por el auxilio de la gracia divina, que se nos sustrae por el pecado. En consecuencia, siendo la sustracción misma de la gracia un castigo y de Dios, como hemos dicho más arriba, Q 3 se sigue que también lo sea accidentalmente el pecado consiguiente, y de este modo habla el apóstol en Rom 1:24, cuando dice, por lo cual les entregó Dios a los deseos de su corazón, que son las pasiones del alma, esto es, porque privados los hombres del auxilio de la gracia divina, son vencidos por las pasiones, y de este modo se dice siempre que un pecado es castigo del pecado precedente. 2. Otro modo es por parte de la sustancia del acto, que acarrea aflicción, ya sea un acto interior, como es claro en la ira y la envidia, ya sea un acto externo, como es manifiesto por algunos que se ven oprimidos por una grave solicitud y daño para cumplir la acción pecaminosa, según aquello de Sab 5:7, nos hemos fatigado en el camino de la iniquidad. 3. El tercer modo es por parte del efecto, esto es, que un pecado se diga ser castigo por razón de sus efectos consiguientes, y de estos dos modos últimos un pecado no sólo es castigo del precedente, sino de él mismo. A las objeciones. 1. También el que algunos sean castigados por Dios, permitiendo que caigan en ciertos pecados, se ordena al bien de la virtud, y a veces, ciertamente, también de los mismos que pecan, a saber, cuando después del pecado se levantan más humildes y más cautos, pero siempre para enmienda de los demás, que al ver cómo algunos van rodando de pecado en pecado, temen mucho más pecar. En los otros dos modos, es evidente que el castigo se ordena a la enmienda, porque por el hecho mismo de que uno pecando sufra inquietudes y pérdidas, es natural que los hombres se retraigan del pecado. 2. Dicha objeción se basa en el pecado considerado en sí mismo, como tal. 3. Y lo mismo hay que decir a la tercera. Artículo 3. ¿Acarrea algún pecado reato de pena eterna? Lat. Objeciones por las que parece que ningún pecado acarree el reato de un castigo eterno. 1. La pena justa se equipara con la culpa, pues la justicia implica adecuación. De ahí que se diga en Is 27,8, medida por medida, cuando fuere arrojada, la juzgará,
Mas el pecado es temporal, luego no acarrea el reato de castigo eterno. Además, los castigos son ciertas medicinas, como se dice en el libro segundo de los Éticos, pero ninguna medicina debe ser infinita, porque se ordena al fin, y lo que se ordena al fin no es infinito. Según dice el filósofo en el libro primero de los Políticos, luego ningún castigo debe ser infinito. Nunca hace uno algo, si no se goza en ello por sí mismo. Mas Dios no se complace en la perdición de los hombres, como dice Sab 1.13. Luego no castigará a los hombres con un castigo eterno. Nada accidental es infinito, pero la pena es accidental, pues no es según la naturaleza del castigado. Luego no puede durar infinitamente. Contra esto está lo que se dice en Mt 25:46. Irán estos al suplicio eterno. Y en Mac 3:29 se dice: Mas el que blasfemare contra el Espíritu Santo no obtendrá el perdón en toda la eternidad, sino que será reo de un delito eterno. Respondo, como hemos expuesto, 1. El pecado ocasiona el reato penal, porque pervierte algún orden, y permaneciendo la causa, permanece su efecto. Por consiguiente, mientras permanezca la perversión del orden, es necesario que perdure el reato de la pena, mas uno pervierte a veces el orden de un modo que puede repararse, otras veces de un modo irreparable, pues siempre es irreparable el fallo por el que se elimina el principio. Mas si se salva el principio, el fallo se puede reparar en virtud del principio. Si, por ejemplo, se destruye el principio de la visión, no es posible la reparación de la misma, a no ser por virtud divina, mas si, salvado el principio de la visión, sobrevienen algunos impedimentos, pueden repararse por la naturaleza o por el arte. Pues bien, cada orden tiene su principio, por el que uno se hace partícipe de él, y por eso, si el pecado destruye el principio del orden mediante el cual la voluntad del hombre está sometida a Dios, el desorden de suyo será irreparable, aunque pueda ser reparado por el poder de Dios. Ahora bien, el principio de este orden es el fin último, al cual se adhiere el hombre por la caridad, y por eso cualesquiera pecados que, quitando la caridad, separan de Dios, de suyo acarrean el reato de pena eterna. A las objeciones 1. Tanto en el juicio divino como en los humanos, la pena está en proporción de la culpa en cuanto al rigor, según dice Agustín en el libro 21 de Civit Dei. En ningún juicio se requiere que la pena sea adecuada a la culpa en cuanto a la duración, pues no se castiga al reo con una pena momentánea porque haya cometido un adulterio o un homicidio en un momento, sino que a veces en verdad se le castiga con cárcel perpetua o destierro, y a veces con la muerte, en la cual no se tiene en cuenta la duración de la ejecución, sino más bien el arrancar al reo para siempre de la sociedad de los vivos, y así representa a su modo la eternidad de la pena infligida por Dios, pues es justo, según Gregorio, que el que en su propia eternidad pecó contra Dios, sea castigado en la eternidad de Dios, y se dice que uno ha pecado en la eternidad de su ser, no sólo por la continuidad del acto que perdura en la vida entera del hombre, sino porque, por haber puesto su fin en el pecado, tiene la voluntad de pecar eternamente. Por lo cual dice Gregorio, en el libro 24 de los Moral, que los inicuos querrían vivir sin fin, para poder permanecer sin fin en sus iniquidades. La pena, también la infligida por las leyes humanas, no siempre es medicinal para el castigado, sino solo para los demás, como cuando se ahorca a un ladrón, no para que él se enmiende, sino por los demás, para que dejen de pecar al menos por el temor al castigo, según aquello de los Prov 10:25. Acotado el pernicioso, el necio será más cuerdo. Así pues, también las penas de los reprobos, infligidas por Dios, son medicinales para aquellos que se abstienen del pecado por la consideración de los castigos, según aquello del Salmo 59:6. Has dado una señal a los que te temen, para que escapen de la faz del arco, para que sean liberados tus predilectos. Dios no se complace en las penas por sí mismas, sino que se complace en el orden de su justicia, que requiere estas cosas. 4. Aunque la pena se ordene sólo accidental o indirectamente a la naturaleza,
Sin embargo, esencial o directamente, se relaciona con la privación del orden y la justicia de Dios. Y por eso, perdurando el desorden, perdura siempre la pena. Artículo 4. ¿Merece el pecado una pena cuantitativamente infinita? Lat. Objeciones por las que parece que el pecado merece una pena cuantitativamente infinita. 1. Ger 10:24 dice: Corrígeme, Señor, más continuo, y no en tu furor, no sea que me reduzcas a la nada, mas la ira o furor de Dios denota metafóricamente la venganza de la justicia divina, pero reducir a uno a la nada es una pena infinita, propia del poder infinito, así como también lo es hacer algo de la nada. Luego, en conformidad con la venganza divina, el pecado es castigado con una pena cuantitativamente infinita, tu. Además, la cantidad del castigo corresponde a la cantidad de la culpa, según aquello del DT 25,2. Según la gravedad del pecado será la medida de los azotes. Mas, como el pecado cometido contra Dios es infinito, pues tanto más grave es el pecado cuanto mayor es la persona contra la cual se peca. Así es un pecado más grave herir al soberano que herir a una persona privada, y la grandeza de Dios es infinita. Luego el pecado cometido contra Dios merece una pena infinita. 3. Una cosa es infinita de dos maneras, a saber, por la duración y por la cantidad, mas si el castigo es infinito por su duración, luego también lo tiene que ser por la cantidad. Contra esto está que según esto las penas de todos los pecados mortales serían iguales, pues no hay un infinito mayor que otro infinito. Respondo, el castigo es proporcionado al pecado, mas en el pecado hay dos cosas. Una de ellas es la aversión con respecto al bien inmutable, que es infinito. Y así, por esta parte, el pecado es infinito. La otra cosa que hay en el pecado es la conversión desordenada al bien transitorio, y por esta parte, el pecado es finito, ya porque el mismo bien transitorio es finito, ya porque la misma conversión a él es finita, pues los actos de una criatura no pueden ser infinitos. Por razón, pues, de la aversión al pecado le corresponde la pena de daño, que también es infinita, pues es la pérdida del bien infinito, es a saber, de Dios. Mas por razón de la conversión a las criaturas finitas, le corresponde la pena de sentido, que también es finita. A las objeciones 1. No conviene a la justicia divina reducir totalmente a la nada al que peca, porque se opone a la perpetuidad del castigo, la cual es conforme a la justicia divina, según hemos dicho. A. 3. Mas se dice, en el texto de Ger, ser reducido a la nada el que es privado de los bienes espirituales, según aquello de Prina Cor 13:2. Si no tuviere caridad, no soy nada, tú. Dicha objeción se basa en el pecado por parte de la aversión, pues así peca el hombre contra Dios. 3. La duración de la pena corresponde a la duración de la culpa, no ciertamente por parte del acto, sino por parte de la mancha, perdurando la cual perdura el reato de la pena, mas el rigor de la pena corresponde a la gravedad de la culpa. Pero la culpa, que es irreparable, lleva consigo durar perpetuamente, y por eso incurre en una pena eterna. Mas no es infinita por parte de la conversión a las criaturas, y por ello no incurre por esta parte en una pena cuantitativamente infinita. Artículo 5. ¿Acarrea todo pecado un reato de pena eterna? Lat. Objeciones por las que parece que todo pecado acarrea un reato de pena eterna. 1. La pena es proporcional a la culpa, como hemos dicho. Por. Mas una pena eterna difiere de la temporal infinitamente. Pero ningún pecado parece diferir de otro infinitamente, ya que todo pecado es un acto humano, que no puede ser infinito. Luego, si algún pecado merece pena eterna, como hemos dicho, 3. Parece que ningún pecado merece solo una pena temporal. Notuo. Además, el pecado original es el mínimo entre los pecados. De ahí que Agustín diga en el Enchirid que la pena más ligera es la de aquellos que son castigados solo por el pecado original, mas el pecado original merece pena perpetua, pues nunca verán el reino de Dios los niños que sin el bautismo murieron con el pecado original, como es claro por lo que dice el Señor en Joten 3:3.
Si uno no vuelve a nacer de nuevo, no puede ver el reino de Dios, luego con mucha mayor razón será eterna la pena de los otros pecados. 3. Un pecado no merece mayor pena por estar unido con otro pecado, pues cada uno de ellos tiene su pena, fijada por la justicia divina, mas el pecado venial merece pena eterna si se da con el mortal en algún condenado, porque en el infierno no es posible remisión alguna. Luego el pecado venial merece simplemente una pena eterna. Ningún pecado, pues, merece una pena temporal. Contra esto está lo que dice Gregorio en el libro Cuarto Diálogo, que algunas culpas más leves se perdonan después de esta vida. Luego no todos los pecados son castigados con una pena eterna. Respondo, según hemos expuesto más arriba, 3. El pecado es causa del reato de la pena eterna, en cuanto se opone irreparablemente al orden de la justicia divina, a saber, por contrariar el principio mismo del orden, que es el fin último. Mas es evidente que en ciertos pecados efectivamente hay algún desorden, sin embargo, no por oposición con el fin último, sino con respecto a los medios, en cuanto se atiende a ellos más o menos de lo debido, salvo el orden al último fin. Como si uno, aunque demasiado aficionado a alguna cosa temporal, con todo, no quisiera ofender a Dios por ella, haciendo algo contra sus preceptos. De ahí que tales pecados no merezcan una pena eterna, sino temporal. A las objeciones. 1. Los pecados no difieren infinitamente por parte de la conversión a los bienes transitorios, en la cual consiste la esencia del acto, pero difieren infinitamente por parte de la aversión, pues ciertos pecados se cometen por aversión respecto del último fin, mientras otros por desorden respecto de los medios, y el fin último difiere infinitamente de los medios. 2. El pecado original no merece pena eterna por razón de su gravedad, sino por razón de la condición del sujeto, a saber, del hombre que está sin gracia, solamente por la cual se realiza la remisión de la pena. 3. E igualmente hay que decir a la tercera, referente al pecado venial, pues la eternidad de la pena no corresponde a la cantidad de la culpa, sino a su irremisibilidad, según hemos dicho, at. 3. Artículo 6. Perdura el reato de la pena después del pecado. Lat. Objeciones por las que parece que el reato de la pena no perdura después del pecado. Perdonado. 1. Eliminada la causa, se elimina el efecto, pero el pecado es la causa del reato de la pena. Luego, eliminado el pecado, cesa el reato de la pena. Además, el pecado se elimina por el hecho de volver uno a la virtud, mas el virtuoso no merece castigo, sino premio. Luego, eliminado el pecado, no perdura el reato de la pena. 3. Las penas son una medicina, como se dice en el libro segundo de los Éticos, pero después que se ha curado uno de su enfermedad, no usa ya medicinas. Luego, eliminado el pecado, no perdura el débito de la pena. Contra esto está lo que se dice en el libro segundo de los Reyes, 12, 13, 14, que David dijo a Natán, «Pequé contra el Señor». Y le dijo Natán a David, «El Señor también ha perdonado tu pecado, no morirás. Sin embargo, puesto que has hecho que los enemigos blasfemen del nombre del Señor, el Hijo que te ha nacido, ciertamente morirá». Luego alguien es castigado por Dios aún después de que se le perdona el pecado, y así, eliminado el pecado, perdura el reato de la pena. Respondo, en el pecado se pueden considerar dos cosas, a saber, el acto culpable y la mancha consiguiente, mas es claro que en todos los pecados actuales, cesado que ha el pecado, perdura el reato, pues el acto pecaminoso le hace a uno reo de pena, en cuanto que traspasa el orden de la justicia divina, al cual no vuelve sino por cierta compensación de la pena, que restablece la igualdad de la justicia, de modo que quien fue más indulgente con su voluntad de lo que debía, obrando contra el mandato de Dios, según el orden de la divina justicia, sufra algo en contra de lo que él quisiera, espontáneamente o contra su voluntad, lo cual también se observa en las injurias hechas a los hombres, de modo que por la compensación de la pena se reintegra la igualdad de la justicia. Por tanto, es claro que, habiendo cesado el acto pecaminoso de la injuria inferida, perdura aún la deuda de la pena. Mas si hablamos de la purificación del pecado en cuanto a la mancha,
entonces es evidente que la mancha del pecado no puede borrarse del alma más que por la unión con Dios, por cuyo distanciamiento incurrió en la pérdida de su propio esplendor, en lo cual consiste la mancha, según dijimos anteriormente, Juan, pero a Dios se une uno por la voluntad. Por consiguiente, la mancha del pecado no se le puede quitar al hombre, a no ser que su voluntad acepte el orden de la justicia divina, de modo que él mismo espontáneamente se imponga una pena en compensación de la culpa pretérita, o tolere pacientemente la que Dios le imponga. De un modo y otro, la pena tiene carácter de satisfacción, mas la pena satisfactoria disminuye algo de la razón de pena, pues de la razón, o esencia, de la pena, es el que sea contra la voluntad. Mas la pena satisfactoria, aunque considerada en absoluto, sea contra la voluntad, sin embargo, entonces, y con este propósito, es voluntaria, por lo tanto, es simplemente voluntaria, mas en cierto modo involuntaria, como es claro por lo que anteriormente dijimos acerca del acto voluntario e involuntario. Co. 6. Luego hay que decir que, borrada la mancha de la culpa, puede efectivamente perdurar el reato, no de la pena simplemente, sino de la satisfactoria, a las objeciones 1, así como, habiendo cesado el acto pecaminoso, perdura la mancha, como hemos dicho más arriba. Como 2, así también puede perdurar el reato, mas, borrada la mancha, no perdura el reato en el mismo sentido, según hemos dicho. En sol, el virtuoso no merece una pena simplemente, pero puede merecer una pena satisfactoria, pues esto mismo corresponde a la virtud, satisfacer por aquello en que ofendió a Dios o a los hombres. 3. Borrada la mancha, queda curada la herida del pecado en cuanto a la voluntad, mas se requiere aún la pena para sanar las demás facultades del alma que quedaron desordenadas por el pecado precedente, a saber, para que se curen con lo contrario, se requiere también para restablecer la igualdad de la justicia y para remover el escándalo de los demás, de modo que se edifiquen con la pena quienes se escandalizaron con la culpa, como se ve por el ejemplo de David aducido, en el sed contra o en cambio. Artículo 7. Toda pena es por alguna culpa. Lat. Objeciones por las que parece que no toda pena es por alguna culpa. 1. En JN 923 se dice del ciego de nacimiento: ni pecó éste, ni sus padres, para que naciera ciego, y vemos igualmente que muchos niños, también bautizados, padecen graves sufrimientos, como fiebres, opresión de los demonios y muchas otras cosas similares, y, sin embargo, no hay en ellos pecado después de ser bautizados. Y antes que sean bautizados, no hay en ellos más pecado que en los otros niños que no sufren estas cosas. Luego no toda pena o sufrimiento es por un pecado. Además, parece que hay la misma razón en que prosperen los malos y en que sean castigados algunos inocentes, pues con frecuencia encontramos una y otra cosa en las realidades humanas. Porque en el Salmo 72:5 se dice de los malvados: no tienen parte en el sufrimiento de los hombres, y con los hombres no son flagelados. Y en Job 21:7, los impíos viven, se elevan y se fortalecen con las riquezas. Y en Job 1:13 se dice: ¿por qué ves a los insolentes y callas, cuando el impío conculca a uno más justo que él? Luego no toda pena se inflige por una culpa. 3. De Cristo se dice, en 1 P 2:22, que no cometió pecado ni se encontró engaño en su boca. Y sin embargo, allí mismo se dice que padeció por nosotros. Luego Dios no siempre envía la pena por una culpa. Contra esto está lo que se dice en Job 4:13: ¿quién jamás, siendo inocente, pereció? ¿O cuando los rectos fueron aniquilados? Por el contrario, más bien vi que quienes obran la maldad perecieron al soplo de Dios. Y Agustín dice en el libro I de las Retract que toda pena es justa y se inflige por algún pecado. Respondo, como ya hemos expuesto a Ninont 6, la pena se puede considerar de dos modos: simplemente, y en cuanto es satisfactoria,
La pena satisfactoria, a la verdad, es en cierto modo voluntaria, y porque acontece que quienes difieren en el reato de la pena son una cosa por la unión de las voluntades en el amor, de ahí resulta que uno que no pecó voluntariamente soporte la pena por otro. Así lo vemos también en las realidades humanas, que uno carga sobre sí la deuda de otro, mas si hablamos de la pena simplemente, en cuanto que tiene razón de pena, en ese sentido siempre tiene relación con la culpa propia, a veces, a la verdad, con la culpa actual. Es afu kier. Si cuando uno es castigado por Dios o por una persona humana por un pecado que cometió, pero a veces con la culpa original, y esto, o principal, o consecuentemente, principalmente, la pena del pecado original consiste en que la naturaleza humana sea dejada a sí misma, desprovista de la ayuda de la justicia original, de lo que se siguen todas las penalidades que acontecen a los hombres por el fallo de la naturaleza. Sin embargo, es de saber que a veces algunas cosas parecen penales, y no obstante, no tienen la razón de pena simplemente, pues la pena es una especie de mal, como dijimos en la primera parte. Q 48. 5. Y el mal es privación de bien, mas siendo muchos los bienes del hombre, a saber, del alma, del cuerpo y de las cosas exteriores, ocurre a veces que uno sufre detrimento en un bien menor para crecer en el mayor, como cuando sufre detrimento en el dinero por la salud del cuerpo, o en ambos, en el dinero y en el cuerpo, por la salud del alma y por la gloria de Dios. Y entonces tal detrimento no es un mal humano simplemente, sino solo relativamente, por tanto, no tiene razón de pena, sino de medicina, pues también los médicos suministran a los enfermos pociones desabridas para restablecer la salud, y puesto que estas cosas propiamente no tienen razón de pena, no se relacionan con la culpa como con su causa, a no ser en cierto modo, porque el hecho mismo de que sea necesario propinar medicinas penosas a la naturaleza humana proviene de la corrupción de la misma, que es la pena del pecado original, ya que en el estado de inocencia no hubiera sido necesario inducir a uno al progreso en la virtud mediante ejercicios penosos. Por consiguiente, lo que hay de penoso en tales cosas se reduce a la culpa original como a su causa, a las objeciones. 1. Los males de los recién nacidos, o también de los niños, son efecto y pena del pecado original, como hemos dicho, en Sol Q. 25a. 5. Y perduran después del bautismo por la razón dicha anteriormente, qui 85 5 tu. El que no sean iguales en todos ocurre por la diversidad de la naturaleza, dejada a sí misma, según dijimos antes. Quioton chia 5 duen. Sin embargo, según la divina providencia, tales males se ordenan a la salvación de los hombres, a la de aquellos que los padecen o a la de otros, que por dichas penas son amonestados, y también a la gloria de Dios. Du. Los bienes temporales y corporales, efectivamente, son ciertos bienes, pero pequeños, mas los espirituales son los bienes grandes del hombre. Así pues, pertenece a la justicia divina conferir bienes espirituales a los virtuosos, y de los bienes temporales, o de los males, darles tanto cuanto basta para la virtud, pues, como dice Dionisio en el capítulo 8 de Div, no es propio de la justicia divina no ablandar la fortaleza de los mejores con donaciones de cosas materiales. En cambio, a los otros, el mismo hecho de que se les den bienes temporales cede en detrimento de sus bienes espirituales. De ahí que en el Salmo 72:6 se concluya: por eso les dominó la soberbia. Cristo soportó una pena satisfactoria, no por sus pecados, sino por los nuestros. Artículo 8. ¿Es castigado alguien por los pecados de otro? 1. Las objeciones por las que parece que uno es castigado por los pecados de otro. 1. Torono. En el ex 20:5 se dice: yo soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Y en MT 23:35 se dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se derramó sobre la tierra. Sí. Además, la justicia humana se deriva de la divina, mas según la justicia humana, a veces los hijos son castigados por causa de los padres, como es claro en el crimen de lesa majestad,
Luego también, según la justicia divina, uno es castigado por el pecado de otro. 3. Si se objeta que el hijo no es castigado por el pecado de su padre, sino por los propios, en cuanto que imita la malicia paterna, no habría que decirlo más de los hijos que de los extraños, que son castigados con una pena semejante a la de aquellos cuyos pecados imitan. Luego, no parece que los hijos sean castigados por sus propios pecados, sino por los de sus padres. Contra esto, está lo que dice es 18:20. El hijo no cargará con la culpa de su padre. Respondo, si hablamos de la pena satisfactoria que se asume voluntariamente, puede ocurrir que uno sufra la pena de otro en cuanto son una misma cosa en cierto modo, como ya hemos dicho. Aminatu 7. Mas, si hablamos de la pena infligida por un pecado, en cuanto tiene razón de pena simplemente, entonces cada uno solo es castigado por su propio pecado, porque el acto pecaminoso es algo personal. Pero si hablamos de la pena que tiene carácter medicinal, entonces puede ocurrir que uno sea castigado por el pecado de otro, pues hemos dicho 7, que el detrimento en las cosas temporales o en el cuerpo mismo es cierta medicina penal ordenada a la salvación del alma. Por consiguiente, nada impide que uno sea castigado por el pecado de otro con tales penas, ya por Dios, ya por los hombres, como por ejemplo los hijos por sus padres y los súbditos por sus señores, en cuanto que son ciertas cosas suyas, de tal modo, sin embargo, que si el hijo o el súbdito es partícipe de la culpa, tales males penales tienen razón de pena en cuanto a ambos, a saber, el que es castigado y aquel otro por el que es castigado. En cambio, si no es partícipe de la culpa, tiene razón de pena respecto de aquel por el cual es castigado, mas respecto del castigado solo es medicinal, a no ser accidentalmente, en cuanto consiente en el pecado del otro, pues se ordena al bien de su alma si lo sufre con paciencia. En cambio, las penas espirituales no son sólo medicinales, porque el bien del alma no se ordena a otro bien mejor. De ahí que en los bienes del alma ninguno sufre detrimento sin culpa propia, y por esto en tales penas no se castiga tampoco a uno por otro, como dice Agustín en la epístola a Avito, porque en cuanto al alma el Hijo no es una cosa del Padre. Por donde indicando la razón de esto, dice el Señor en Es 18:4, todas las almas son mías. A las objeciones 1. Ambos pasajes parecen referirse a las penas temporales, en cuanto que los hijos son algo de los padres y los sucesores, de sus predecesores. O si se refiere a las penas espirituales, esto se dice por la imitación de la culpa, por lo cual en Ex se añade, de aquellos que me odian. Y en MT se dice, y vosotros colmad la medida de vuestros padres. Mas se dice que se castigan los pecados de los padres en los hijos, porque los hijos, criados en los pecados de sus padres, son más propensos a pecar, como siguiendo la autoridad de sus padres, ya por la costumbre, ya también por el ejemplo. Son también dignos de una pena mayor si, viendo las penas de sus padres, no se han enmendado. Y añade el texto del Ex, hasta la tercera y cuarta generación, porque los hombres suelen vivir de modo que vean la tercera y cuarta generación. Y así mutuamente pueden ver los hijos los pecados de sus padres para imitarlos, y los padres las penas de sus hijos para dolerse. Tú, esas penas que la justicia humana inflige a uno por los pecados de otro, son corporales y temporales, y son un cierto remedio o medicina contra las culpas siguientes, para que o los mismos que son castigados, o los demás se abstengan de tales culpas. 3. Se afirma ser castigados por los pecados de los otros más bien los parientes que los extraños, ya porque la pena de los familiares en cierto modo redunda en aquellos que pecaron, como hemos dicho, en Sol, ya porque también conmueven más tanto los ejemplos de casa como las penas domésticas. Por ende, cuando uno ha sido criado en los pecados de sus padres, los sigue con más vehemencia, y si por los castigos de ellos no desiste de obrar mal, parece más obstinado y por consiguiente digno de mayor pena.